Muy buenos días con todos y todas. Gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. Yo voy a tratar en los minutos que tengo de presentar algunas ideas. Creo que es importante, en primer lugar, conversar un poco sobre en qué escenario internacional, global, se está produciendo la dinámica que estamos enfrentando en nuestro país. En segundo lugar, sobre el contexto nacional, voy a tratar de abordar, dentro de esta perspectiva de múltiples crisis, abordar los elementos de la crisis política, el avance de la extrema derecha, que me parece un tema fundamental, la crisis económica y el avance de las economías ilegales en nuestro país, y señalar cuáles son, desde mi punto de vista, los retos que tenemos por delante y señalar, indicar algunos elementos de lo que debería ser una respuesta desde el campo de las ONGs, pero en el marco de una articulación mucho más amplia, porque la ofensiva contra las ONGs no es una ofensiva aislada. Entonces, sobre el tema del contexto global, que me parece que es clave y que va a tener repercusiones y tiene vinculaciones con lo que está sucediendo en nuestro país, y creo que ahí hay claramente una perspectiva que podemos señalarla como una recomposición de esta dinámica de bloques que tiene características muy distintas a la dinámica de lo que fue la Guerra Fría, pero que tiene dos potencias disputando el control y la articulación de lo que podríamos llamar un orden global, que es los Estados Unidos y China. Tenemos también un escenario de persistencia de los escenarios y los riesgos de guerra en el mundo. Voy a enumerar 7, 8 escenarios hoy vivos y activos de guerra. Hay un deterioro y retroceso de la democracia liberal en todos los continentes, incluso las democracias más estables. El avance de la extrema derecha en la Unión Europea, pueda suceder luego del debate de anoche. Unas expectativas positivas hay, pero sigue abierta la posibilidad de un triunfo de Trump y lo que significaría eso para el avance de las corrientes autoritarias en nuestro país, en América Latina y en el globo. Hay una regresión autoritaria en América Latina que tiene mucho que ver con el alto nivel de insatisfacción con la democracia y que es la consolidación de regímenes autoritarios en nuestra región. Estamos viviendo recientemente en Venezuela, lo que sucede en Nicaragua, el avance de proyectos de extrema derecha en gran parte de los países, en muchos de los cuales se está viviendo el proceso que se señaló hace un rato. El foco y la ofensiva contra las organizaciones de la sociedad civil y en especial contra las ONGs. Creo que también hay que constatar que hay un claro retroceso, que significa el marco del derecho internacional, sobre todo en lo que significan los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Lo que está sucediendo en el Perú, desconocimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un hecho aislado, ni mucho menos. Se están produciendo actitudes similares en otros países de la región y elementos que claramente son violatorios del derecho internacional a nivel global, que claramente se avanzan, incrementan y debilitan y ponen en cuestión este orden. El tema de la economía global va a haber un limitado crecimiento, va a impactar. También creo que a nivel global hay que constatar una profundización de la desigualdad y de la incapacidad de los gobiernos de responder a esta realidad. Y ya el tema que es un tema fundamental en la profundización de la crisis ambiental y el agravamiento del calentamiento global. Entonces estamos en un escenario que en lo político, en lo institucional, en la defensa de derechos, en términos de la economía, vamos a enfrentar un escenario global cambiante, con tendencias y dinámicas de polarización y confrontación abierta
de las cuales pueden surgir tendencias que terminen favoreciendo las posiciones más conservadoras y autoritarias en nuestro país y en América Latina. En este contexto estamos viviendo un escenario nacional de múltiples crisis, con múltiples crisis y dinámicas que tienen que ver o que podemos analizarlas, que hunde sus raíces en lo que fue la larga dictadura fujimorista, pero que se fue desarrollando en relación con lo que fue el fracaso de la transición política con Paniagua y que claramente se ha profundizado ante la creciente descomposición que vivimos desde el 2016. Y una de las dimensiones de esta crisis es la crisis política. No voy a profundizar ni a dar muchos datos sobre la pérdida de legitimidad del sistema político. Basta revisar las encuestas que mes a mes muestran el rechazo del Ejecutivo, el rechazo del Congreso. Pero creo que también es importante resaltar la profunda insatisfacción de la ciudadanía en temas críticos. Casi el 80% de la población está claramente crítica y descontenta con el manejo de la economía, 82% en el tema de la inseguridad, 83% con la forma en la cual se enfrenta o se maneja o no se enfrenta el tema de la corrupción. Y nada que decir de la falta de credibilidad de nuestro gobierno o del Congreso. 89, 90% de la población no le cree al gobierno, no le cree a los congresistas. Pero este marco de pérdida de legitimidad es que en general la mayoría de los peruanos percibe que hay un problema de concentración de poder que tiene mucha vinculación con los temas de la corrupción y de la inseguridad. Es decir, no es un problema que la gente diga, hay concentración de poder en el Estado, sino que percibe que esa concentración de poder está motivada por un lado por la corrupción y por otro lado por el avance de grupos y de intereses delincuenciales que tienen hoy presencia en el poder. El centro articulador de la construcción, y es importante tenerlo presente, no estamos simplemente ante un proyecto que, bueno, sí, pues tiene rasgos autoritarios. Estamos ante un proyecto de construcción de un nuevo régimen en el Perú, de un régimen autoritario que tiene como elemento articulador al Congreso. Se está produciendo una reconfiguración del sistema de gobierno, de la forma en la cual se ejerce el poder en el país a través del Ejecutivo, el Legislativo y los equilibrios de poder quebrados entre ellos. Pero tengo la impresión que el proyecto va mucho más allá y lo que está buscando es una respuesta a una crisis de un Estado, de un instrumento de control y de dominación de la sociedad que claramente hoy está cuestionado, ausente, carece de la más mínima legitimidad en la sociedad y que busca ser reconstruido, recompuesto, reorientado bajo las características de un proyecto autoritario. Esta articulación del proyecto, yo creo que es importante no perder de vista que, claro, es un proyecto, una forma de construcción autoritaria un tanto extraño que tiene en el Congreso su centro, pero que ha logrado alrededor del Congreso subordinar al Ejecutivo, sumar al Tribunal Constitucional, a la Defensoría, pero también a los medios de comunicación, varios medios de comunicación, no digo todos, que son parte de este proyecto, y también el apoyo de los mandos militares y policiales y parte del Poder Judicial. Es decir, estamos ante una coalición que prácticamente controla hoy todo el poder institucional. Y esto lo ha conseguido esta coalición autoritaria y conservadora desde el Congreso, y para ello claramente ha quebrado el equilibrio de poderes en el país. Si analizamos lo que está sucediendo hoy en el Congreso, es válido lo que afirman varias corrientes, varios analistas,
de que en realidad ya no estamos viviendo la Constitución del 93. Estamos viviendo en realidad una nueva Constitución. El Congreso se ha constituido en una constituyente de facto en los hechos y que está cambiando las reglas del juego, incluso la dinámica económica. El capítulo que supuestamente era intocable lo están buscando y lo están adaptando en función de los intereses que son parte de esta coalición, que no solamente son hoy la gran empresa, sino son sectores claramente vinculados a elementos mercantilistas, a economías ilegales, al mundo de la informalidad, y no del pequeño productor informal, sino de grupos poderosos, grupos económicos que actúan en el marco de la ilegalidad y la informalidad. Por tanto, no estamos ante un cambio de corto plazo, sino de una modificación estructural del régimen político y del Estado. Y eso creo que no debemos perderlo de vista, porque no se trata de una pelea que va a durar semanas o meses. Es una pelea de largo aliento y en la cual hay que asumir, por tanto, perspectivas de articulación, de sumatoria de fuerzas y sectores que tengan una proyección claramente de corto, de mediano y de largo plazo para salir de este escenario. Y en esta lógica son los grupos conservadores y autoritarios los que le están dando un norte estratégico a este bloque. Sin duda, mediante prebendas, mediante acuerdos, han logrado articular una mayoría, 100 votos. Un Congreso que supuestamente está enormemente fragmentado, ha logrado una cohesión que tiene como centro articulador a este bloque conservador y autoritario, pero que ha logrado sumar diversos intereses de impunidad, de intereses de economías ilegales, para justamente consolidar una mayoría que le está permitiendo avanzar sin resistencia institucional en este. Estamos ante un verdadero asalto y captura del Estado, ¿verdad? Digamos, entre los a Paco Durán, digamos, para que actualizara lo que fue su estudio y su aproximación a este asalto al poder y esta lógica de estos tres sectores, lo formal, lo informal y lo ilegal, y cómo se retroalimentan, cómo se combinan entre ellos. Lo segundo es el tema de la extrema derecha. Yo creo que desde las elecciones del 2021 se ha producido en el país una articulación de las fuerzas de extrema derecha y la subordinación de las derechas. Antes se hablaba y se decía, la derecha es un archipiélago de diversos actores. Bueno, ese archipiélago del 2021, motivado en un discurso con el antiizquierdismo, el anticaviarismo, anticomunismo, logró englobar y alinear al conjunto de los sectores con un discurso marcado por el terruqueo, por el racismo, por el fraudismo. Recuerdan lo que fue esa campaña, lo que fueron las semanas y meses posteriores, y luego lo que fue este tipo de oposición incorriente durante el corto y fracasado gobierno de Castillo. Asumieron, y eso es importante, seguro ahí Diana nos hablará mucho más, pero han asumido la lógica y el discurso de la guerra cultural, esta lógica de pelear con el antiglobalismo, contra la ideología de género, contra los derechos de la comunidad LGTBI y contra lo que denominan el falso ambientalismo. Este discurso, creo yo, responde también a parámetros similares de otros procesos en América Latina a nivel global. Tiene mucho que ver con la dificultad que tiene este sector en nuestro país para lograr una mayoría social y política alrededor de lo que es su objetivo, sigue siendo su objetivo fundamental, que es el modelo de la defensa del orden neoliberal. Es claro que a lo largo incluso del momento de mayor bonanza en el orden económico, no lograban consolidar una mayoría que les permitiera controlar el gobierno. Y están construyendo un mecanismo de polarización que, sin dejar de lado esa dimensión económica
social está asumiendo las dimensiones del discurso cultural, están utilizando también sectores y valores conservadores, no solamente en las clases altas, sino en diversos sectores de la sociedad. Y esta guerra cultural en nuestro país tiene una dimensión específica que viene desde lo que fue el conflicto armado interno. Uno de los componentes es justamente presentarse como los defensores de las Fuerzas Armadas y de lo que fue su rol en defensa de la democracia contra la amenaza comunista. Enfocan claramente en esta pelea a los movimientos de derechos humanos y han generado instrumentos legales como la ley de impunidad, realmente una amnistía a los responsables de crímenes de lesa humanidad en el conflicto interno. Y es claramente una tendencia que está desarrollando una estrategia de copamiento de las instituciones del Estado, está imponiendo un paquete de contrarreformas en el país, ha debilitado totalmente el equilibrio de poderes a favor del legislativo, del Congreso, avanza en un proceso de recentralización del poder político y claramente no tiene ningún tipo de duda en abrir espacios de articulación y de acuerdo con sectores de las economías legales. Y hay que decirlo con mucha claridad, este proyecto se está consolidando hoy en nuestro país. Esa es la realidad. Puede ser que digamos, no, pero no tienen el apoyo electoral, ciudadano, pero su apuesta por el control institucional no es un elemento aislado y es un elemento ingenuo, sino es una palanca fundamental para acceder al poder. Y el siguiente paso van a buscar bloquear toda posible candidatura que ponga en cuestión su continuidad. Lo que está sucediendo en el Congreso con Sagasti es solo una muestra. Y van a comenzar. Ya hay un proceso de acusación fiscal contra Verónica Mendoza. Van a buscar mecanismos que justamente bloqueen toda posibilidad. Y es evidente que el escenario de la fragmentación que se vive abre mejores condiciones para la continuidad de este bloque. Es claro que estamos ante una ofensiva conservadora contra, no sé si son minorías, sería erróneo señalarlo así, pero contra avances de derechos liberales, derechos democráticos, de sectores como el movimiento feminista, el LGTBI, el discurso y contenido racista que tiene este proyecto es claramente un elemento que está en la base de lo que es esta perspectiva y este avance de esta coalición no sería posible sin el apoyo y la complicidad de los medios de comunicación y del apoyo de las élites económicas que han demostrado claramente que su compromiso con la democracia es, por decirlo menos, precario. Estas dimensiones, esta crisis política, avance de la extrema derecha, que se está dando también en un marco de crisis de la economía. No voy a ahondar en eso, no es, pero es claramente, es muy claro que el Perú hace varios años que dejó de ser ese modelo de éxito económico en el manejo de nuestra política económica. Creo que los elementos de aumento del precio, desempleo, pobreza, avance de la informalidad son indicadores muy claros de que hoy nuestra economía está lejos de ser un elemento que pueda ser catalogado como de gestión exitosa. Y el panorama en el mediano plazo, reconocido por en el propio marco macroeconómico multianual por este mes, más allá de los discursos exitosos que hacen, los informes internacionales muestran que el escenario de crecimiento va a ser por lo menos mediocre y claramente insuficiente para reducir de manera significativa la pobreza o generar mínimamente empleo y va a continuar la marginalidad de sectores económicos fundamentales como son la agricultura.
Y ahí hay elementos que hay que señalar. El tema de la pobreza, ¿no? y del limitado crecimiento tiene directa relación con el avance de la inseguridad alimentaria. Y creo que ahí hay elementos que hay que tomar muy en cuenta en términos de la necesidad de construir una propuesta, un discurso y planteamientos que defienda la dimensión institucional clave, fundamental, pero que tiene que tener al mismo tiempo la capacidad de vincularse con los problemas concretos que tiene la gente en su dimensión económica y social. Y el otro elemento que me parece a mí que debería discutirse más, sobre todo en el campo de las instituciones progresistas y democráticas, es lo que viene significando el avance de las economías ilegales. En los últimos años es claro el avance de la corrupción, de la inseguridad y de la delincuencia en nuestro país. Las mafias nacionales, transnacionales, vienen claramente socavando bajo diversas modalidades al conjunto de la sociedad. Esto no es solo un problema del gran narcotráfico, etcétera, sino tiene que ver cómo afecta al pequeño negocio, cómo afecta a las personas en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Es una amenaza generalizada al conjunto de los sectores de la sociedad y quizás de manera más directa e inmediata a los sectores más vulnerables. En nuestro país casi se ha normalizado el robo, los asaltos, el sicariato, ya es tan cotidiano que prácticamente ya no nos extraña, no nos genera reacción, salvo la reacción de temor y convencimiento de que desde el Estado no hay elementos que permitan la defensa de la sociedad y garantizar la seguridad de las personas. El creciente peso de las economías ilegales en la economía, una proyección con base en estadísticas obviamente siempre complicada, hablaba de 7.000 billones de dólares el peso de las economías ilegales en el 2022. Probablemente sea mucho mayor, pero ya esa cifra es una cifra impresionante. Y es claro que esto se vio favorecido por la pandemia, por la pobreza, pero creo que también por la crisis política, la corrupción y la debilidad del gobierno y su incapacidad de desarrollar una estrategia de respuesta, que no existe una varita mágica, pero que muestra una ruta que convoca al conjunto de los actores. Y en esta perspectiva, un tema particularmente relevante para muchas de nuestras instituciones es la economía de la minería ilegal, que es creciente en su magnitud y complejidad y poder. Está controlando crecientes franjas del territorio nacional y está impulsado por el avance del precio del oro, etcétera. Controla territorios, desplazan a la minería formal. Es claro que hoy la minería ilegal genera más recursos ilícitos que el narcotráfico. Cerca del 40% de nuestra producción de oro proviene de sectores de la minería ilegal. 40%. Y hay una brecha enorme entre lo que supuestamente produce la minería formal y lo que se exporta. ¿De dónde proviene esa brecha? De la minería ilegal, que al mismo tiempo exporta hacia países como Bolivia. Entonces, es un escenario complejo. En general, mi impresión es que las tendencias hacia adelante es que esto no se va a modificar. La tendencia es a la continuidad en el manejo del Congreso, en la continuidad de la estrategia de la extrema derecha, de la impunidad a la corrupción y las masacres cometidas, el bloqueo de candidaturas. Es decir, lo que vamos a tener por delante es un escenario de continuidad de este proyecto. Pero claramente también no es que este escenario y este avance sean elementos que no encuentren dificultades, no encuentren elementos. Hay
confrontación, hay problemas en la definición de un liderazgo en la extrema derecha. Sectores del empresariado comienzan a cuestionar el avance y el control de los sectores de economías ilegales y el deterioro de la imagen país. Hay preocupación en las Fuerzas Armadas por esta pérdida de presencia y de control sobre territorios en el país. Entonces, ahí hay elementos que creo que hay que tomar en cuenta también, como que esto no es una maquinaria que avanza sin ningún tipo de limitaciones. Hay elementos que señalan que la conflictividad social va a continuar, que es un problema en su incapacidad y su dificultad para justamente lograr convertir y articular una agenda compartida. Y es claro ahí también que hay elementos que hay que buscarlos como desafíos y perspectivas. Entonces, creo que estamos, voy con esto culminando, estamos en una coyuntura crítica de larga duración, que construir una salida a esta crisis pasa por dar forma a una coalición social y política amplia, que trascienda la perspectiva electoral, porque gran parte de los sectores democráticos hoy en el país se aproximan a esta coyuntura como si fuera un proceso electoral más, sin percibir que estamos ante un proceso de recomposición del poder político y del rol y las características en la cual se estructura ese poder y en la cual funciona y las características que tiene el propio Estado, ¿no? Se requiere un proyecto que tenga una característica amplia, que tenga una perspectiva claramente de enfrentar en el corto plazo y buscar aprovechar el escenario electoral para derrotar a la extrema derecha, pero que en el largo plazo se requiere un pacto social basado en una efectiva redistribución económica, sí, pero también institucional, también política y también cultural. Y es ahí, en esta construcción de este proyecto, donde creo que desde el campo de las ONG, desde la ANC, desde las plataformas sociales que hoy nos están acompañando en este diálogo, por ejemplo, y otras, debemos ser capaces de generar nuevas formas de diálogo, nuevas formas de aproximación, nuevas formas de encuentro para construir no solamente un proyecto de resistencia a estos problemas y amenazas que enfrentamos como ONGs, sino capaces de construir un proyecto y una articulación de resistencia al proyecto autoritario y una salida de largo aliento a la crisis que vivimos. Ganar las elecciones es importante, cerrar el paso al proyecto de extrema derecha en el gobierno y en el Congreso es importante, pero es insuficiente si no le damos un contenido de reforma y de transformación de mediano y largo plazo. Muchas gracias.